¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Óscar Cáceres y os doy la bienvenida un día más a una nueva entrevista de Porcinews On Air, este espacio en el que nos reunimos con los articulistas que escriben en las páginas de nuestra revista, en este caso de la última edición, de la edición de noviembre. Hoy nos acompaña ya una cara conocida de Porcinews, también de ediciones anteriores de Porciforum, como es Gemma Chacón, y su compañero de Exopol, en este caso veterinario, como es Sebastián Samús, quien se estrena en esta sección digital. Ellos son autores de un artículo que han escrito, como decíamos antes, en la última edición de la revista, Importancia del diagnóstico toxicológico en producción porcina. Así que ya le doy paso a ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos Hola, días. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. Estamos encantados. Para poner en contexto a toda nuestra audiencia, a los que nos ven y a los que nos escuchan, comentar que esta charla, igual que el artículo en cuestión que habéis publicado en la revista, tiene como objetivo, en este caso, presentar las principales intoxicaciones a los que los cerdos pueden estar expuestos, ¿no? Así como también su enfoque diagnóstico, que es por eso que vosotros sois expertos y hoy nos acompañáis aquí. Entonces, en este sentido, si hablamos de la relevancia del diagnóstico toxicológico en la producción porcina, lanzo la pregunta, ¿no? Que es, ¿qué importancia tiene el diagnóstico toxicológico, valga la redundancia, en el contexto actual, de día de hoy, de la producción porcina, y sobre todo también cómo contribuye a mejorar la productividad y un aspecto que siempre es muy importante comentar, ¿no? Como es el bienestar animal? Bueno, pues las intoxicaciones, el estudio de las intoxicaciones siempre ha sido un poco el gran olvidado o el que se miraba, sobre todo en procesos crónicos, cuando no sabíamos qué estaba pasando. Sin embargo, es suficientemente frecuente debido, pues, a temas de manejo, de alimentación o del ambiente en caso de animales extensivos como para tenerlo en cuenta en caso de patología. Ujú. ¿Qué incidencia puede tener? Pues por un lado está sobre todo pues, la sanidad animal, los efectos sobre los animales y sobre su bienestar. Puede producir desde muerte, sobre todo en las intoxicaciones agudas, son muy diferentes, ¿no? Los casos de intoxicaciones agudas o crónicas, o enfermedad o predisposición de otras enfermedades en caso de intoxicaciones crónicas. Entonces, por un lado está ahí, por otro lado afecta a la producción. Por Ujú. ejemplo, las micotoxinas afectan mucho a los índices productivos, disminuyendo pues tanto los índices de crecimiento, como también afectar al nivel reproductivo. Y sumado a todo esto, pues supondría también otro gasto que estaría relacionado pues desde el tratamiento al diagnóstico y a la prevención, por lo cual creemos que tiene suficientemente una importancia suficiente como para dedicarle un ratito a Ujú. esto. Os quiero preguntar también por las intoxicaciones causadas por metales pesados, en este caso como arsénico, plomo, flúor y mercurio, ¿no? Que son los que también se mencionan en el artículo. En este Ujú. caso, ¿cuáles son los principales signos clínicos asociados a cada uno de estos metales y qué métodos analíticos también recomendáis para detectarlo en muestras porcinas, en este caso? Bueno, realmente estos metales como el arsénico, el plomo, el flúor y el mercurio producen intoxicaciones en ganado porcino, pero realmente no son tan frecuentes. Entonces, la sintomatología típica de estas intoxicaciones está relacionada a cuadros digestivos o cuadros nerviosos. Dentro de lo digestivo podemos citar casos de diarrea severa, en algunos casos puede Ujú. llegar a ser hemorrágica, eh, anorexia, dolor abdominal, cólicos. Y dentro de la sintomatología nerviosa también se pueden mencionar temblores, convulsiones, en algunos casos muerte o parecias de alguna de la musculatura. Ujú. Particularmente en el caso del plomo y el mercurio, un signo característico de la intoxicación podría ser la ceguera nerviosa que se puede dar en estos metales. Y bueno, para no extenderme demasiado puntualmente en cada uno, voy a mencionar solamente del flúor, porque se diferencia del resto. El flúor sí que afecta principalmente a los dientes y al sistema osteoarticular. ¿Sí? Ujú. Dentro de las técnicas diagnósticas, bueno, más allá de poder asociar la sintomatología con una posible fuente de intoxicación de estos metales, siempre es bueno confirmarlo mediante técnicas de cromatografía. Entonces, nosotros podemos identificar estos metales en muestras por la técnica de ICP MS, que es una técnica muy especializada justamente para la detección de metales,
y nos puede dar los parámetros exactos de los metales en muestras biológicas o en pienso o alguna otra sustancia que podamos pensar como fuente de la intoxicación. Ujú. En esta línea también, Gemma, si nos centramos en minerales esenciales, comentáis que se discuten intoxicaciones por cobre y hierro, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué factores puede desencadenar toxicidad por estos minerales en cerdos? Y luego también comentar cómo se monitorean los niveles seguros en la dieta porcina. Ujú. Bueno, pues empiezo por el hierro. Ujú. Bueno, tanto el hierro como el cobre, las intoxicaciones en porcinos se suelen deber a errores. Entonces, en el hierro podemos tener un error en la dosificación de hierro en la dieta, que esto está muy controlado por las empresas de nutrición y monitorizado con Ujú. análisis de las dietas, pero puede ser que haya un fallo como puede ocurrir en muchas cosas, ¿no? Entonces, un exceso de hierro en la dieta puede producir una gastroenteritis con muerte de los animales. Luego, en caso de sospecha, es decir, de forma normal, ellos monitorizan y analizan sus piensos. En caso de que algo ocurra y tú pienses que la sospecha es una intoxicación por hierro, pues podrías analizar los piensos o también analizar el hierro en muestras de los animales como suero de los animales afectados. Otra causa que es muy frecuente o que es más frecuente de intoxicación por hierro es por cuando inyectamos hierro a los lechones, que haya un error en la dosificación y le estemos inyectando más hierro del necesario. Y esto muchas veces produce un colapso con muerte de los animales al poco tiempo y observas una intensa congestión tanto en el punto de inoculación como en los órganos internos. Lo mismo, podrías analizar órganos internos para detectar la presencia de hierro. Causas predisponentes de intoxicación por hierro. Normalmente es verdad que como son fallos en dosificación, pues esto dependerá si realmente tú has puesto una dosis muy alta, pues no hay nada que predisponga ni que pueda llegar a proteger. Pero sí que es verdad que se ha observado que los animales que tienen déficit de vitamina E, pues están más predispuestos. ¿Por qué? Porque el hierro produce una importante oxidación y la vitamina E es antioxidante. Entonces, si los lechones ya tienen déficit de vitamina E, que suele venir porque sus madres ya tenían déficit de vitamina E, pues tienen menos capacidad de contrarrestar un exceso de hierro. Si el exceso de la dosis de hierro es muy alta, da igual, ¿no? Pero en principio sí. El cobre en animales, en otras especies como ovino o en animales extensivos, la intoxicación de cobre ha estado relacionada casi siempre al uso de fitosanitario con exceso de cobre que intoxiquen los piensos o incluso al consumo de pastos donde había plantas que acumulan cobre. A lo mejor no hay mucho cobre en el suelo, pero esa planta la acumula, como es el trébol subterráneo. En cambio, en cerdo volvemos a hablar que suele ser por fallos de la dosificación del pienso. ¿Qué efectos predisponentes puede haber aquí? Pues aquí es muy importante la correcta dosificación del pienso, pero también la relación con otros minerales. Porque, por ejemplo, se ha visto que si hay aumento de cobre unido con disminución de molibdeno, el desequilibrio entre cobre y molibdeno predispone a una intoxicación por cobre. Luego, el zinc y el hierro protege de la intoxicación por cobre porque compite por los receptores para la absorción intestinal y también por su biodisponibilidad. Ujú. Y por otro lado, un exceso de calcio en la dieta predispone a la intoxicación por cobre porque el calcio disminuye la biodisponibilidad de zinc, que el zinc protege frente a la intoxicación de cobre. En caso que se diera, pues lo mismo, podríamos tener, si fuera una intoxicación muy aguda por concentraciones muy altas, se produce un proceso hemolítico, con hemólisis toda la sintomatología de hemólisis, y en caso crónico, pues sobre todo vamos a ver efectos de alteración hepática y todo lo relacionado con la alteración hepática. Ujú. Vale. Luego también otro aspecto interesante a comentar es el de los pesticidas, ¿no? Ya que, bueno, es algo que también de lo que se habla mucho, así que directamente os pregunto, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias en los signos clínicos y en los métodos de diagnóstico para cada tipo, en este caso, de pesticida? Bueno, dentro de los pesticidas sí que encontramos una gran variedad de compuestos de acuerdo a sus usos. Podemos tener insecticidas como los organofosforados, los carbamatos, los organoclorados, fungicidas, herbicidas, rodenticidas. Cada uno tiene algunas características particulares y algunas características comunes. Por ejemplo, los organofosforados y los carbamatos se asocian a hiperestimulación parasimpática y muscular. Así, en general, se presentan con síntomas clínicos como la salivación,
micción descontrolada, defecación, nistagmo, miosis, cólicos digestivos, y luego a nivel muscular presentan una postura rígida, se van quedando paralizados y esa parálisis progresa hasta una parálisis respiratoria con la consiguiente disnea y muerte de los animales. Los órganos clorados y los fungicidas sí que presentan una sintomatología más de estimulación del sistema nervioso central, con hiperexcitación, hiperestesia, pueden presentar temblores y hasta convulsiones, y en estas crisis convulsivas es que pueden llevar también a la muerte del animal. Luego también preguntaros por las micotoxinas, ¿no? En este caso, ya que se pueden predisponer en cuestión a intoxicaciones por sulfonámidas, en este caso, ¿qué estrategias proponéis en cuestión, ¿no? para controlar la presencia de micotoxinas en los piensos y cómo estas también pueden influir en la salud general, en este caso del animal, de los cerdos en cuestión? Bueno, la micotoxina es otro gran campo que merece pues una entrevista aparte. Lo que comento de la sulfonamida es verdad. ¿Por qué? Porque las sulfonamidas se metabolizan en el hígado y hay muchas micotoxinas como las platoxinas que producen una alteración hepática. Si el hígado no funciona bien y no puede metabolizar a la sulfonamida, pues es posible que tú tengas una intoxicación cuando realmente a lo mejor la dosis que le has puesto a los animales tampoco era tan elevada. Eso sería la explicación de por qué predispone. Perfecto. Las micotoxinas pues son muy amplias, hay muchas micotoxinas, estudiamos unas pocas, pero hay muchísimas y lo único que tienen en común es que la producen los hongos. Entonces puede ser algunas como la cearalenona que te produzca una sintomatología muy clara, que la cearalenona produce hiperestrogenismo y es cuando ves a las lechoncitas pequeñas con la vulva inflamada y es muy típico y de diagnosticarlo, pero luego puedes tener un montón de síntomas que son más crónicos y más inespecíficos, desde disminución de los índices productivos a, por ejemplo, inmunosupresión, que lo que vas a ver son que los animales empiezan a tener procesos infecciosos y no sabes muy bien por qué hay ese aumento de procesos infecciosos en esa granja respecto a otra. ¿Cómo lo controla? Pues el control es evitando que los alimentos tengan micotoxinas, que va desde la producción, desde el cultivo, la cosecha, el procesado del alimento, el almacenaje, todo eso para evitar las condiciones que proliferen las micotoxinas. Y luego también el uso de secuestrante, porque hay veces que es verdad que es inevitable poder tener que utilizar a lo mejor algún cereal que tenga alguna concentración más o menos pequeña, aunque sea de micotoxina. ¿Cómo monitorizarlo? Pues se monitorizan las materias primas, eso se hace siempre. Luego se puede monitorizar el pienso, porque a lo mejor el pienso está muy bien, pero tú lo pones en un silo que por las condiciones que sea proliferan los hongos y tu pienso ha llegado muy bien, pero luego ahí tienes micotoxina con el tiempo. Pues tú puedes analizar pienso y cada vez más también se tiende a analizar muestras biológicas para poder correlacionar exactamente la sintomatología que estoy teniendo en los animales con presencias de micotoxina. Entonces se están analizando sueros de cerdo, leches de cerdas que tienen lechones con diarrea y que se sospecha una implicación de micotoxina, o órganos en caso de que sean procesos más agudos y bajas. Luego, sobre las plantas tóxicas, según tengo entendido en este caso, no son una causa frecuente de intoxicación en este caso, ¿no? En porcinos, a no ser que vosotros me digáis lo contrario. Ahora bien, en este caso, ¿cuáles son las plantas que representan un mayor riesgo en el ámbito porcino y qué circunstancias también favorecen a su ingesta, ¿no? Bueno, a ver, realmente sí, como dices, no son una causa frecuente de intoxicación en cerdos, pero sobre todo en la producción extensiva, cuando los cerdos están en campo, sí que pueden darse algunos casos de intoxicación por plantas como el amaranthus, que es el bledo, el abrojo, la dedalera, la hierbamora también. Las circunstancias en general que favorecen el consumo de estas plantas son deficiencias alimenticias, o sea por falta de ración, lo que lleva a los animales a tener hambre y tener que buscar otras alternativas para alimentarse en el terreno en el que estén, o deficiencias nutricionales propias de la formulación que impliquen que el animal se encuentra con una necesidad de salir y buscar esos nutrientes que le faltan. También podemos citar la abundancia de plantas. O sea, en algunas explotaciones, al haber muchas plantas tóxicas, lógicamente es normal que aumente el riesgo de intoxicación. ¿Sí?
Y ya por último, para no quitaros más tiempo de vuestro día, en este caso, ¿qué estrategias integrales son las que recomendáis para prevenir intoxicaciones en la producción porcina? Aquí sí que me gustaría pediros si os podéis centrar un poco más, sobre todo también en el tema de la capacitación, ¿no? Del personal en granjas porcinas. Yo creo que es algo súper importante, así que si podéis hacer especial hincapié en ello, mucho mejor. Vale, es una pregunta muy ambiciosa, que además, por lo menos a mí me pilla un poco de, bueno, si yo me dedico al laboratorio. Pero en Claro. sí, claro, la pregunta sencilla, pues es importante tener unos protocolos bien definidos y poder seguirlos. Protocolos que van desde cómo hacer las dietas, que eso no depende de la capacitación, sino depende del nutricionista y el nutricionista seguramente lo va a hacer bien, ¿no? Pero que luego no haya errores en la fábrica. Y luego a nivel de las explotaciones, pues de todos los protocolos. Por ejemplo, hemos tenido casos de intoxicación por raticidas. No es que nadie le estuviera dando raticida a los cerdos, es que por lo que sea, en el protocolo de desinfectación y de ratización, pues ese raticida llegó a estar al alcance de los cerdos. Entonces hay que seguir muy bien todos los protocolos establecidos para evitar que tú estés tomando unas medidas en las granjas que luego pueda afectar a los animales. Y otra cosa que me parece muy importante, no solo para los veterinarios, sino también para los que están en el manejo de los animales, es poder conocer y sospechar. Me refiero, si a ti se te empiezan a morir los animales, conocer qué síntomas se producen por las principales intoxicaciones para poder primero hacer un diagnóstico presuntivo rápido, poder eliminar la posible causa de la intoxicación, mandar muestra, confirmar la intoxicación y poner tratamiento. Pero claro, pues si yo tengo una posible intoxicación y pienso que va a ser debido al raticida, pues poder revisar y ver si es que realmente hay raticida a disposición de los animales o o es posible que haya micotoxinas en el pienso, retirar el pienso, por ejemplo. Pues muy bien, Gemma Chacón, Sebastián Samús, gracias por vuestro tiempo en este caso y por haber estado aquí indagando en el artículo que, como decíamos antes, se ha publicado en la edición de noviembre de la revista de Porcinews, en este espacio Porcinews On Air, sobre la importancia del diagnóstico toxicológico en producción porcina. Así que gracias una vez más por aceptar la propuesta y por participar en esta sección digital que tenemos en Porcinews. Muchísimas gracias a ti Gracias. y a vosotros, a todos. Y a la gente que nos escucha detrás de la pantalla o que nos escucha o que nos ve directamente, pues decirle como siempre, si os gustan estos contenidos, dejad un like, suscribiros al canal, os animo también a que dejéis algún comentario en la caja de comentarios que justo tenéis aquí abajo. Y nada, no desconectéis porque nada, estamos de vuelta con una nueva entrevista. Hasta entonces, gracias.